10 Min con Jesús, América Latina. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. Como siempre, en estos 10 minutos con Jesús, lo primero que hacemos es pedirle al Señor que nos ayude a mantener el diálogo con Él. Le pedimos que asista nuestro corazón, que queremos encendernos en el amor de Dios, queremos crecer en intimidad con Jesús, queremos ser más amigos de Jesús de lo que éramos antes de empezar este rato de oración, estos 10 minutos con Él. Y para eso necesitamos pedirle ayuda porque no está en nuestras manos crecer, pero es importantísimo que cada rato de oración crezcamos, aunque sea un poquito, imperceptiblemente, que prácticamente no nos demos cuenta, pero que hayamos dado un paso hacia Él. Por eso pidámoselo con esa confianza. Señor, ayúdame a que esté más cerca tuyo, ayúdame a hacer este rato de oración, ayúdame a hablar con vos, a que te sepa decir cuáles son mis problemas, mis preocupaciones, qué es lo que me gustaría y ponerlo en tus manos, qué me preocupa, qué me lastima, qué me tiene mal, y lo dejo en tus manos. Pongo mi corazón en tus manos, no quiero tener otra preocupación que no sea estar con vos. Tengo que conseguir esa paz que viene de quien se abandona completamente en tus manos. Por eso, Señor, ayúdame porque yo no puedo. En cuanto me descuide, voy a escuchar, simplemente como si fuera una conferencia, este rato de meditación. Voy a estar pensando en lo que tengo que hacer, en una inversión, en un trabajo, en algo que tengo que completar, o en la necesidad de un hijo, de una hija, de un pariente, de un amigo, y se me va el santo al cielo, como decimos. Nos distraemos, perdemos el hilo de este rato de conversación con vos, Jesús. Por eso ayúdanos a mantenernos mirándote y sobre todo hablándote, que cada tanto cortemos un poquito, nos salgamos de la meditación y te hablemos, te digamos qué es lo que nos pasa. Hoy en el Evangelio de la Misa dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los días sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Estamos contemplando el comienzo de la vida pública prácticamente. Y Jesús lo hace en Nazaret, donde se había criado, y en la sinagoga, donde habría entrado a leer tantísimas veces durante tantos años la Escritura. Dice el Evangelio, sigue diciendo, le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando luego el rollo y devolviéndoselo al que lo había ayudado, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos expresaban su aprobación y se admiraban por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad le digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo durante 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto,
Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con el fin de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Hay como dos reflexiones quizás que se puedan sacar del Evangelio de hoy. La primera es que Jesús es el hoy de Dios, es el hoy de su salvación. Él nos ofrece aquello que nuestro corazón necesita, desea, espera. Alienta a través del Espíritu Santo ese lento camino de liberación y de transformación que cada uno de nosotros tenemos que hacer desde el fondo de nuestra pobreza, de nuestras heridas, de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad, de nuestra esclavitud. Un camino que solo lo podemos realizar si nos dejamos acompañar por Jesús. Estamos presos, estamos en un foso, en el foso de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de nuestros pecados. Y ese foso necesita que alguien nos tire una cuerda y nos saque de allí, nos libere. Y ese es Jesús. Solo Jesús puede acompañarnos en ese camino de liberación, de transformación. Queremos transformarnos en alguien parecido a Dios. Eso es un discípulo de Jesús, alguien que se parece a Dios, que tiene el corazón de Dios, que razona como Dios, que confía en Dios, que está abierto a la lógica de Dios, a la acción de Dios en su alma. Por eso es tan importante para nosotros ese camino de transformación, que todos los días se transforme un poquitito más nuestro corazón en el corazón de Jesucristo, que vayamos como sintiendo esa transformación, que se va esculpiendo en nosotros como un artista, va esculpiendo en el mármol esa figura que quiere que salga, ¿no? Uno se imagina inmediatamente a Miguel Ángel esculpiendo ese bloque de mármol increíble en el cual estaba encerrada la piedad, ¿no? La Virgen Santísima sosteniendo en sus brazos a Jesús yacente, a Jesús muerto. Y estaba allí, dentro de ese bloque de mármol, ¿no? Miguel Ángel decía que él fue sacando lo que sobraba, esculpiendo. El Espíritu Santo hace ese trabajo, ¿no? Guiados por Jesús. Va sacando de nuestra vida todo lo que estorba. Y eso es doloroso, obviamente, porque cada vez que el cincel nos da un golpe, nos duele. Nos duele haber perdido esto, haber perdido lo otro, este golpe acá, este golpe allá, problemas de salud, la muerte de las personas que amamos, tantas cosas que nos van golpeando de una manera tremenda, pero van sacando de nosotros esa escultura, van consiguiendo que nuestro corazón se vaya transformando en un corazón semejante al de Dios, que razona como Dios, que piensa como Dios, que aprovecha el tiempo como lo aprovecha Dios, como lo aprovechaba Jesús, ¿no? Las horas de Jesús eran exprimidas como un limón. Quedaba el Señor extenuado, ¿no? Y todos con Él, porque eran días intensísimos de trabajo. Curaba a medio mundo, explicaba, hablaba, aconsejaba, escuchaba. Y por lo tanto llegaría a la noche muerto, porque venía gente de todos lados a verlo, a pedirle todo tipo de curaciones, de consejos, de necesidades, incluso hasta los niños. Ya sabemos que se acercaban a él, aunque sea para jugar, sentían el calor de su cercanía y se daban cuenta, como solo los niños se pueden dar cuenta, que Jesús curaba, que en Jesús había luz, había vida, había calor, había salud, ¿no? Por eso acudían a Jesús para ser transformados por Jesús, sin darse cuenta para nada, porque un niño no es consciente de eso, pero se acerca a las personas que le van a hacer un bien, ¿no? Por eso se acercaban a Jesús. Los días de Jesús eran intensos, su corazón era intenso. Y eso es lo que queremos nosotros, transformarnos, ser transformados, olvidarnos en los que estamos en Argentina. Yo soy argentino y por lo tanto vivo en un país que está sumido en una depresión económica, con una inflación muy alta, con muchos problemas de desempleo, de pobreza, y a veces nos podemos dejar llevar, ¿no?, por ese desaliento. Pienso que los discípulos de Jesús están tan centrados en hacer el bien,
están tan al 100% en sus proyectos que no se dan cuenta que están viviendo en un país en crisis, ¿no? Y justamente eso hace que seamos parte de la solución y no parte del problema. El pesimismo no ayuda a nada. Estar dándonos manija de que estamos en un país con inflación altísima, que lo estamos pasando mal, que no sabemos si llegamos a fin de mes, que nos falta esto, nos falta lo otro, no se puede importar, no se puede exportar, no podemos viajar, la pandemia, un montón de cosas que nos pueden incendiar el corazón de pesimismo, ¿no? Sin embargo, un discípulo de Jesús tiene tantos proyectos. Anoche en una comida con amigos hablábamos de esto. Tomamos conciencia de que este año nos venimos juntando todas las semanas para hacer proyectos de todo tipo, desde cosas de empresarias, cosas de negocios, ellos, ¿no? Y nos acompañamos y nos escuchamos y nos sugerimos y nos ayudamos y armamos todo tipo de actividades que prácticamente ninguno está sumido en esta realidad de pesimismo del país, porque tenemos muchísimos proyectos y no nos da el día para llegar a todos esos proyectos. Por eso, si tenemos 100 proyectos, tendremos un montón de cosas en las que pensar y solucionar, y no vamos a tener tiempo ni siquiera para escuchar las noticias de la radio o del diario y llenarnos de ese pesimismo. Vamos a estar en otra, es como si estuviéramos en Suiza, sacando adelante nuestros proyectos. Algo así espera Dios de nosotros, ¿no? Que tengamos el corazón puesto en todos esos proyectos que Él quiere que tengamos, que Él espera que tengamos. Por eso, Él es nuestra salvación. Él es el que puede cuidarnos. Pidámoselo especialmente en este Evangelio. Que así sea.